da mucho gusto. Déjeme ahora saludar a otro miembro de esta gran familia, grábenos, don David, a un gran miembro de esta gran familia sin censura. Permítame darle la bienvenida al periodista independiente, a nuestro amigo documentalista, gran carnal también aquí de Sin Censura, Daniel Marmolejo. Dani, bienvenido también aquí a tu espacio. Muchísimas gracias, mi querido Toño. Pues muy contento de escuchar a nuestro hermano Vicente, verlo, oírlo en este mínimo delay que hay entre la transmisión en redes y lo que yo escucho directamente desde el panel de Sin Censura. Su emotividad no deja de ser aguerrido a pesar de las circunstancias y desde luego Vicente pues es un émulo a seguir por todos nosotros porque es un luchador por la verdad, viendo que su proceso va favorablemente a estas alturas, bueno, y compartiendo la felicidad con toda la gente que lo quiere muchísimo a Vicente y desde luego con su equipo que él ha formado a lo largo de los años, que él es fiel y que, bueno, pues estamos todos muy orgullosos de que esté bien y que esté activo y que gradualmente se vaya integrando dentro del proceso, el ejercicio de la comunicación que tanto hace falta en este país, querido Toño. Así es, querido Daniel Marmolejo, yo te agradezco como siempre tu apoyo, que seas parte de esto, que tu absoluta solidaridad, pero pues vamos a darle porque el programa sigue, la información sigue y tú junto con nosotros, siempre has siempre buscado eso, tienes que seguir luchando por esa verdad con justicia. Te necesitamos y necesitamos que sigamos seguir con este esfuerzo inconmensurable para llevarle a la gente la verdad con justicia y motivar en ellos un espíritu crítico para sacar adelante a esta nuestra sociedad, a todo México, al mundo incluso, dejar este mundo mejor de lo que lo encontramos, como decimos en los Scouts. Y mira, te quiero hacer la pregunta de esto. ¿Cuáles son las repercusiones en estos momentos a nivel país de que el presidente López Obrador tenga coronavirus? De verlo, pues de todas formas, trabajando, no está de licencia el presidente López Obrador, sigue él ejerciendo sus labores desde Palacio Nacional, pero ¿qué repercusiones tiene ahora esto, que el presidente tenga coronavirus, Daniel? Es una repercusión de tres dimensiones. Primero, por lo que significa para el ejercicio público de la política de Estado, el que el presidente de la República esté en este momento bajo el cuidado de los médicos, en un resguardo necesario, en un confinamiento. Por el otro lado, valorar que en esta misma circunstancia de la detección del coronavirus, en el caso del presidente, hizo un acuerdo muy importante a nivel planetario. A nivel mundial, el presidente ha hecho un acuerdo de gran trascendencia que pudiéramos ir analizando. Otro aspecto muy importante es el debate de las circunstancias del contagio, que como sabemos es algo generalizado. Pero también dentro de ello el tema de que el presidente no ha mantenido el cubrebocas, por ejemplo, cuando él habla en las mañaneras o en los actos públicos frente al micrófono, él está desprotegido. El COVID pudiera estar en el aire y también se pudiera contagiar. No es el único presidente, Trump lo padeció, el primer ministro de Reino Unido, Boris Yeltsin, también lo tuvo. En general es una cuestión que ha venido creciendo y en este momento se encuentra en uno de los niveles más delicados. Hemos tenido la pérdida de amigos y de familiares a consecuencia de esto, pero el debate se centra en que hubiese sido quizás pertinente que el presidente se protegiera, y esta es una reflexión que también lo plantean distintas personalidades de las ciencias, de la medicina. Yo tengo una gran amiga de hace muchos años que es una experta en cuestiones odontológicas, en este tema de los conductos de las endodoncias, que bueno, además ella trabajó cuestiones del ADN, de los dientes. En general es una persona de gran dedicación que tiene, por cierto, su consultorio en San Luis Potosí, y ella me argumentaba en la reflexión la necesidad de que el presidente se protegiera. Entonces, sabemos que él se protege en trayectos, en aviones, en estas circunstancias. Yo quiero dejar allí esta situación porque va a ser cuestionado y es cuestionable.
Algunos comentaristas también, gente con muy buena actitud, refiere la necesidad de apostar por una recuperación pronta como mexicanos del presidente, y también cuestionan esta situación. No deberíamos de no cuestionarlo. Ahora, esto tiene un trasfondo que no se vería bajo la óptica clínica, y que tampoco lo expreso como una justificación o no. Simplemente decir que el presidente de la República es un hombre que se ha jugado la vida siempre por el pueblo de México. Si no hubiese sido el COVID, imagínate, cuando estos delincuentes electorales lograron el botín que fue la presidencia de la República, y se mantuvo un escenario de resistencia, y previamente que lo intentaron encarcelar, pues al presidente en sus enormes giras por el interior del país le pudieron pasar 1001 cosas, y algo que está en su condición es que es un hombre desafiante. Creo yo, en mi modesta interpretación, que él quería mantener una comunicación activa con la gente sin que nada lo protegiera. Acabamos de ver, por ejemplo, el relevo presidencial en Estados Unidos, donde una vitrina antibalas protege a un presidente, mientras que en Estados Unidos, mientras que el presidente de México, pues no lo protege nada, ha abrazado a cantidad de personas, multitudes, millones, y ha pasado por todos lados sin mayor problema, a pesar de enormes contingentes humanos en sus giras. Es una condición desafiante, es su personalidad, y él asume también su responsabilidad, y creo que en una posición crítica, en algo que tampoco se puede explicar de manera literal, por su propia condición, y nada más diría un argumento posterior, él ha decidido sufrir lo que sufre el pueblo con el COVID, y es una clara diferencia, no es justificable, es una condición, es una actitud, cada quien lo puede justificar o no, pero cuando tú ves a Juan José Origel, que se pone una vacuna, y no sé si aquí tenga yo la imagen, querido Toño, de Origel, que dice este personaje, que ya vacunado, gracias USA, qué tristeza que mi país no me brindó esa seguridad. Las aportaciones intelectuales, humanistas de Juan José Origel para que la humanidad sea mejor son inexistentes. Él está protegido, el presidente no. El presidente en su circunstancia negocia 24 millones de vacunas, donde él naturalmente no va a ser vacunado porque él está ahorita en un proceso de enfermedad. Pero vemos aquí también otra cuestión, otro efecto de todo esto, que cuestiona el individualismo y cuestiona también la actitud soberbia y la urgencia y las ganas de atacar de personajes que buscan la seguridad y la protección para sí mismos. Siempre me preocupó en lo personal la seguridad del presidente, y en muchas ocasiones, en muchas giras, en muchos momentos, en diferentes épocas, yo lo comentaba, pues va a pasar por donde hay grupos del crimen organizado, ¿no? O sea, realmente el presidente ha tenido la suerte de salir adelante de todas estas situaciones, y ahora pues va a sufrir lo que sufre Vicente Serrano, lo que sufrió Trump, y lo que también ha sufrido Lord Molécula y tantas personas que están padeciendo esta enfermedad. Yo particularmente hubiese querido que el presidente no se contagiara, y quizás desde mi perspectiva humilde coincidiría también con quienes argumentan que se debe proteger un poco más en estos actos públicos, a pesar de que quienes estaban en su entorno se protegían. Cuando vimos que Jesús Ramírez Cuevas se contagió, yo había estado a unos metros de él un día antes de que él anunciara, un par de días antes de que él anunciara el contagio, y yo sé que él tiene una cercanía absoluta con el presidente. De alguna forma u otra esto podía suceder. Naturalmente también hay que reflexionar sobre la mezquindad, sobre la corrupción del alma de quienes celebran esta situación no grata para el presidente. También es algo que se ha destapado. Personalmente le deseo su pronta recuperación y que tenga el mínimo sufrimiento. México lo necesita activo con nosotros y sabemos de su gran entereza. Ahora,
¿Por qué todas estas reflexiones y por qué esas decisiones del presidente? Porque lo que no podemos entender desde el punto de vista clínico de la salud, lo cual es un soporte para la humanidad, y aquí yo valoro mucho la reflexión de Marita Martínez Verástegui, mi amiga, la odontóloga, la maestra en odontología, es otra tendencia del presidente. Él tiene una profunda admiración por Gandhi. Y él demostró la fuerza de la resistencia civil pacífica. Y en la resistencia civil pacífica los verdaderos líderes no se protegen. Los verdaderos líderes están al nivel del pueblo. Los verdaderos líderes no se aburguesan, que también es cuestionable respecto a lo anterior. Pero es su condición, es el presidente que tenemos y es su decisión. Ahora bien, ¿cuántos líderes, y creo que era el comentario que tú hacías, se están vacunando en este momento? Yo te puedo decir, y lo he escuchado en muchos compañeros, que estamos dispuestos a ser los últimos en la cadena. Y yo creo que el presidente también está demostrando eso. Entonces, a pesar de lo desafiante, pues si algo tiene es que no es corrupto del alma, no tiene corrupto el carácter, y nos lo ha demostrado en otros aspectos y en otros momentos. Cuando alguien en tragedia, como el general Cienfuegos, que estaba en una tragedia y de la cual todos hicimos, pues pusimos el reflector y lo cuestionamos al general Cienfuegos, algo hay que valorar de este enorme presidente. No patea a sus adversarios en el suelo, mientras que a él están decididos a destruirlo en todo sentido. Vaya mi felicitación para este pueblo que eligió a un gran presidente, y al presidente de la República, pues ojalá y en su oportunidad también valore aspectos clínicos que pudieran funcionar también en su durísima encomienda histórica. Fíjate, Dani, que anoche mi esposa y yo estábamos con insomnio pensando precisamente en el presidente López Obrador. Mi esposa es estadounidense, completamente estadounidense, ella de origen habla inglés, no tiene familia mexicana o mexicana-estadounidense, ¿no? Esa es la realidad. Y hablábamos precisamente de la problemática que es que un líder mundial tenga coronavirus, especialmente con esta, esto previo que tiene el presidente, ¿no? Sus padecimientos previos, que ya tuvo un infarto, que tiene 67 años y etcétera. Y tuvimos un debate anoche antes de irnos a la cama, estábamos platicando, ¿no? Mientras ella leía y se nos ocurrían varias ideas y etcétera. Y ella me decía, es que yo creo que eso sí, el presidente López Obrador debió haberse vacunado, pues se vacunó Biden, se vacunó Trump, se vacunaron todos acá en Estados Unidos, y a mí me gusta eso mucho de la congruencia, pero debió haberse vacunado. Y le decía, sí, yo también creo que a lo mejor debió haberse vacunado, pero imagínate tú, lo importante que es dar el ejemplo, ser el ejemplo para millones de personas, no para 2 que 3 personas, para millones de personas. Ser el presidente, y miren, no lo estoy defendiendo, quiero que quede muy, muy claro, pero ser el presidente que dejó de utilizar el avión presidencial, que se bajó el salario, que está buscando una serie de austeridades, que se pone al nivel del pueblo y se baja a comer quesadillas con el pueblo, por ejemplo, ¿no? Ese que abraza a la gente, ese presidente que no está por encima de nosotros como lo estuvo en su momento un Felipe Calderón, un Enrique Peña Nieto, que se le daba la vida de supuestamente playboy, etcétera. Creo que en este discurso pues tuvo que ser así. Es absolutamente congruente desde el principio y tendrá que ser absolutamente congruente hasta el final. El presidente López Obrador me recuerda con esto muchísimo, mi querido Daniel Marmolejo, a Ernesto Che Guevara, ¿no? En esta absoluta congruencia, ¿no? A un Ernesto Che Guevara, al mismo padre Alejandro Solalinde, quien también ya enfrentó el coronavirus, me parece que un par de veces, imagínese usted. Así que yo creo que en este tipo de casos la justicia, la verdad prevalecerá. Creo que si usted crea o no en una deidad, cree usted en Dios o no cree en Dios, yo creo que esta es la realidad. Lo mismo que dice el mismo presidente López Obrador, aquel que está del lado de la justicia no tiene nada que temer. Yo creo exactamente lo mismo. Es un hombre como usted, es un ser humano como usted.
de carne y hueso, corre sangre por sus venas, pero creo que estará muy, muy bien y creo que ahora sí tendrá que utilizar absolutamente todo a su alcance, dejando atrás esta congruencia absoluta para mejorarse. Debe obtener a los mejores médicos detrás de él. Tiene que haber un respirador ahí en Palacio Nacional por si las moscas. Tiene que haber una unidad de terapia intensiva por si las moscas, porque es el trabajador esencial tal vez más importante de México. Es el presidente de México y no lo podemos poner de otra forma. Esa es la realidad y yo aprecio muchísimo esa congruencia. Creo que pasará la historia por eso. El presidente López Obrador pasará la historia diciendo, ¿saben qué? Fue tan congruente que a diferencia de líderes mundiales, él esperó ponerse la vacuna hasta que le tocó, tan lo esperó que se contagió de coronavirus. Eso es congruencia y eso hace historia. Eso no es un Enrique Peña Nieto diciendo tontería y media, confundiendo capitales con estados, etcétera, ¿no? Eso es hacer historia, es formar parte de los libros. Eso es, mi querido Dani. Y le quiero pedir a don David que por favor nos grabe, porque a pesar de los pesares, a pesar de que enfrenta precisamente ese coronavirus, el presidente López Obrador en efecto consiguió 24 millones de la vacuna Sputnik V mientras está en esta convalecencia y le hizo una atenta invitación al presidente de Rusia, Vladimir Putin, para visitar México. ¿Qué significan estos 24 millones de dosis que llegarán a nuestro país? ¿Qué significa este acuerdo, querido Daniel Marmolejo? Muchas gracias, Toño. Fíjate que el punto de la reflexión sobre las 24 millones de dosis viene a desmontar la visión de las farmacéuticas y de los integradores, que es una lucha que el presidente López Obrador ha sostenido desde que llegó al poder político en México y en donde él se confrontó con toda la corrupción monumental en materia de salud, en donde medicamentos de generaciones anteriores se seguían distribuyendo, donde hubo agua en vez de medicinas oncológicas y en donde desafortunadamente hubo un desmantelamiento estructural. Incluso debo recordar que dentro de esta lucha se logró la destitución de, por ejemplo, el director del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, que fue un posicionamiento que le hice al presidente porque tenían subrogados, no sé, imagínate 60 millones de pesos o más y no tenían ni jabón. Es decir, las empresas proveedoras ni les daban jabón a los médicos. Ese es el infierno en el que nosotros hemos vivido y México no ha roto la actitud racional ante la pandemia y me tocó estar presente frente a las farmacéuticas que se ofrecieron a dotar a este país de suficientes dosis como Pfizer, AstraZeneca, CanSino. Estuve yo frente a los representantes de todos ellos y déjame decirte que a algunos le han quedado muy mal a la humanidad. ¿Por qué? Porque el primer país que se dio cuenta que realmente estaba sucediendo lo contrario de los acuerdos comerciales fue Argentina. Argentina se dio cuenta que Pfizer no estaba respondiéndole y tuvo que limitar la labor, la circunstancia contractual, no sé bajo qué especificidad, pero viajaron inmediatamente los aviones que antes habían sido nacionalizados y que Macri hizo un desorden en aerolíneas argentinas y viajaron a Rusia los aviones argentinos llevando cientos de miles de dosis para los argentinos, que convengamos es una población más pequeña que la población de México. Lo que el presidente Putin acaba de hacer en este momento es uno de los actos más simbólicos para nuestro país. ¿Y por qué? Porque mira, hasta hace pocos meses el ministro de la Industria rusa había señalado que la producción mensual de vacunas alcanzaría cerca de 2 millones de vacunas al mes. Después pude analizar, investigar más y darle seguimiento cuando algunos científicos que han trabajado con el tema del Sputnik señalaban que el tope de la producción rusa sería aproximadamente de 6 millones de vacunas mensuales.
Si el presidente Putin se está comprometiendo a donarle a México 24 millones, no donarle, o no sé cuál es el acuerdo, si hay un acuerdo comercial, quizás sea un acuerdo muy base, porque el espíritu de Rusia con el tema de las vacunas era la gratuidad, era la buena voluntad de Rusia con el planeta Tierra. No sé si tiene un costo X base, no, desconozco, no quiero ni suponer nada. Pero dotarle a México de 24 millones de vacunas equivale a la producción, imagínate nada más, tendríamos que generar una producción enorme y dejar de abastecer a Rusia de toda una gran cantidad y al resto o a muchos países que en este momento están trabajando con otras farmacéuticas. Entonces, esta circunstancia realmente es gloriosa para la humanidad. Mira, te voy a leer lo que se había escrito en un diario reciente. El ministro de Industria ruso señaló que se está estudiando el suministro de vacunas Sputnik 5 a otros países, pero será necesario cubrir primero la demanda interna, ¿sí? Rusia podrá producir mensualmente hasta 2 millones de dosis. ¿Sí? Entonces estamos hablando de la producción anual de vacunas rusas que nos estarían dando, quizás Rusia ya con otros acuerdos, no sé si con India o con un crecimiento industrial increíble en este momento, nos estaría dotando de todo esto. Si acaso ya crecieron su producción, de todos modos, lo que significa es extraordinario, porque lo están ofreciendo en 2 meses aproximadamente. Creo que es la entrega del alma con la base científica e industrial rusa más significativa de la que un país pueda hacer mención, luego de otros 2 aspectos que pudiera yo señalar en la historia de Rusia y antes de la Unión Soviética. El exterminio de los nazis con el Ejército Rojo que les costó millones de bajas, y otra también la defensa de Siria ante los ataques y la destrucción islamista. Entonces, son actos verdaderamente fantásticos para la humanidad, y lo que viene con esto, además de que el presidente utiliza la palabra genuina para hablar del presidente Putin, sería su visita a México. Y creo que esta sería una de las visitas más importantes en la historia de ambas naciones y que va a tener un significado planetario muy poderoso porque es una nueva lectura al mundo. Obviamente, personajes que aquí se mencionan en forma cotidiana deben de tener problemas psicológicos en este momento a partir de todo lo que estamos mencionando, querido Toño. Así es, es absolutamente histórico, si usted lo quiere ver así, esto que está ocurriendo. Esto verdaderamente será parte de los libros de historia, pero ¿sabes qué no será parte de los libros de historia, mi querido Daniel Marmolejo? Esos que están buscando aterrorizar a la población, y le voy a pedir a don David que nos grabe con lo que te quiero presentar antes de que te nos vayas. Yo sé que tienes muchas cosas que hacer, eres una persona muy ocupada y te apreciamos muchísimo que te quedes aquí con nosotros y que nos regales siempre este análisis tan fuerte, tan congruente también. Fíjate que el muy impresentable del priista Salomón Chertorivsky, quien fuera secretario de Salud en su momento, usó sus redes sociales para hacer un análisis despreciable de la pandemia este fin de semana y culpar de todo, como siempre, al gobierno del presidente López Obrador, pero de una forma en la que, en definitiva, en mi opinión, busca aterrorizar a la gente. Vamos a escuchar lo que dice Salomón en esta intervención. Es verdaderamente despreciable. Adelante, doña Ceci. Estamos viviendo un momento crítico. No hay camas en los hospitales. La mortalidad está a 7 días de superar a India. Somos uno de los países donde más gente ha fallecido. Necesitamos hacer obligatorio el uso del cubreboca. No es un derecho de cada persona decidir si lo usa o no. Es una obligatoriedad que tiene que mandatar el gobierno en todos los lugares públicos cerrados. Necesitamos volver a insistir en la necesidad de hacer pruebas masivas para poder hacer búsquedas intencionadas y detectar a los asintomáticos que siguen saliendo y siguen contagiando. Necesitamos que los gobiernos, el federal y los estatales,
hagan una compra masiva de concentradores de oxígeno. No se puede vivir en un mundo paralelo, en donde se cree que hay vacunas cuando no las hay, en donde se cree que el gobierno puede pasarle la tarea a los privados y a los gobiernos estatales y que ellos serán los que las compren. Eso no se puede, ni material, ni legal, ni técnicamente. Necesitamos que el gobierno presente una verdadera estrategia logística y de operación para poder vacunar a la población de nuestro país cuando tengamos las vacunas. No hay atajos, necesitamos hacerlo bien, el corregir. Bueno, la verdad es que ya me dio una flojera impresionante Salomón Chertorivsky. Mire, siendo perfectamente honesto, si Salomón Chertorivsky tuviera la solución del mundo, pues ya hubiera sido contratado por la Organización Mundial de la Salud, o al menos acá por los Centros de Protección y Control de Enfermedades, acá en Estados Unidos, ¿no? Pero sigue siendo politizado el mensaje, sigue estando, es ahora expriista. Tengo entendido que Salomón Chertorivsky saltó a Movimiento Ciudadano, o corrígeme si me equivoco, querido Dani, pero el discurso sigue siendo el mismo, de aterrorizar con fines políticos. Estos son excitadores, querido Toño. Lo que nosotros estamos viendo es un mercachifle excitador. Nadie puede comprarse la finta de Chertorivsky, que están en el juego de la especulación. Ellos están viendo no cómo ayudar, sino cómo violentar el escenario actual de la pandemia en México, y lo están haciendo mediante justamente algo que se ha venido provocando, que es la especulación en materia del oxígeno. No quiero decir ni asegurar que hay o no hay suficiente oxígeno. Yo creo que en la medida en la que encontremos una salida racional ante una escasez o especulación, porque Meme señaló hoy prácticamente la especulación, y yo siempre he confiado que Meme tiene muy buenos elementos, no solamente de análisis y de juicio, sino de evidencias, y que justamente también la secretaria de Gobernación está pidiéndole al procurador del consumidor, Ricardo Sheffield, que vea si aquí hay especulación, porque sería una actitud absolutamente criminal. Y si hubiera especulación que es criminal, imagínate el generar excitadores como Chertorivsky. Pero bueno, pues los Chertorivsky los conocemos. Ellos estuvieron en Bacardí. Entonces son mercadólogos históricamente, y en ese sentido lo que están haciendo es una sobreespeculación. Yo no diría que no hay las suficientes vacunas, yo diría que hay también una especulación en materia de vacunas y de apropiación en el planeta de muchos países industrializados de ella. Por eso, a su mensaje lo calla Putin, mandándonos 24 millones en 2 meses. O sea, ¿qué tiene que ver Chertorivsky con Putin? Nada. Uno es Putin y el otro es Chertorivsky. Pues qué interesante forma de plantearlo, mi querido Daniel Marmolejo, qué fuerza en todo esto. Ha sido como siempre un análisis y una plática muy interesantes. Siempre un placer platicar contigo, querido Daniel Marmolejo. ¿Qué te parece que nos compartes por ahora, pues, tus redes sociales, tu canal, qué van a estar haciendo ahora en Los Incorruptibles, cuáles son los nuevos proyectos? Querido Daniel Marmolejo, es muy importante que podamos compartir esto con la audiencia. Un país, Toño, cuya política ha tomado determinaciones en el ámbito del desarrollo y de sacar adelante a los delincuentes del gobierno, y que también le ha marcado un trazo muy definido a los poderes fácticos, y en donde la población cada vez está efervescente respecto a su noble y buena actitud sobre el futuro, y en donde estamos nosotros llamados los mexicanos a tomar el destino de nuestro país por nosotros mismos, sin que esto rompa acuerdos o alianzas estratégicas con Estados Unidos, con Rusia, con Europa, la Unión Europea, con Sudamérica, con Centroamérica, con el planeta Tierra, con China, que es muy importante,
querido Vicente. Desde aquí le mandamos un saludo a Simón Levy, quien está desarrollando proyectos increíbles en la República Popular de China. Realmente, y que además tiene un gran futuro dentro de la construcción civilizatoria, Simón Levy. Realmente, Vicente, perdón, Toño y Vicente, porque sé que me está escuchando, debemos de estar muy preocupados de algo que a los incorruptibles, a Cuarta República, Guerra Híbrida, le llama mucho la atención, que son las infiltraciones a través de ejercicios subrepticios desde, ay cabrón lo que voy a decir, ay cabrón, agárrate Toño, agárrate por favor. Me agarro. Desde el Instituto Tavistock. Entonces, lo que yo quiero hablar son de estrategias de guerra híbrida, estrategias de baja intensidad, que estarían en este momento intentando penetrar a partir del impacto que tiene Andrés Manuel López Obrador en este momento, infiltrarse en esta ola, este Instituto Tavistock, mediante A, B o C factores, y aprovecharse de ello, y muchos, así como el COVID, fíjate qué grueso lo que te estoy diciendo, estarían intentando llegar a las faldas de la Cuarta Transformación. Es más, estarían intentando, hay algunos que ya llegan, pero otros estarían intentando llegar al atril de las mañaneras. Ahí te lo dejo, Toño. Es una situación muy crítica, pero era necesario el análisis porque a un país que está buscando restaurarse, los enemigos se disfrazan de ovejas. Sí, qué fuerte lo que nos estás contando, Daniel. Y yo siempre he tenido también esa noción. Mucha gente cercana, de hecho, ya al presidente López Obrador, pues no es cercana al pueblo, ¿no? Son los mismos de siempre. El presidente López Obrador sí es muy congruente, ya lo dije yo hace rato, pero hay muchos de gente a su alrededor que nos han demostrado ser parte de esas esferas del poder, que han tenido todos los privilegios y que podría ser eso, tener al enemigo en casa. Por supuesto que te vamos a estar molestando, pidiendo que por favor nos documentes más sobre esto, que podamos platicar sobre esto más adelante. Y bueno, pues a ver si durante la semana te volvemos a echar otra llamadita para ver el estado de todo esto. Yo te agradezco una vez más que estés aquí al pie del cañón también, luchando por esta verdad con justicia. Muchas gracias y bueno, pues muy importante leer el libro del Instituto Tavistock de Daniel Stulin. También hay un video muy interesante de la serie que él produjo para RT hace algunos años, que es sobre este mismo instituto, para tener una reflexión al respecto. Pero yo he hablado de las infiltraciones en el ambiente político, que son evidentes, porque de los que se infiltrarían, pues ustedes los pueden conocer, ¿no? Pero del otro que te estoy diciendo son cosas menos conocidas para las personas. Pero Tavistock ha funcionado como un laboratorio de ingeniería social. Entonces ellos están aprovechando que los mexicanos en su buena fe y en su ímpetu estén lo suficientemente distraídos para buscar inocular con las estrategias de Tavistock. Pinche Tavistock, estos güeyes de la maldad no descansan, querido Toño, de veras, hijos de la chingada. Pero bueno, aquí estamos los mexicanos abriéndonos el camino y nosotros no somos iluminados. Nosotros nos ponemos una linterna para iluminar el paso de la Cuarta Transformación. Te agradezco mucho, querido Toño, la oportunidad de reflexionar contigo esta mañana y le mando un abrazo con muchísimo respeto y cariño a mi amigo Vicente Serrano. Y si esos hijos de la chingada nunca descansan, mi querido Daniel Marmolejo, por supuesto que nosotros menos. Vamos a estar aquí siempre. Los malos nunca descansan, nosotros muchísimo menos. Y vamos a conseguir en algún momento mandarlos a todos ellos a la chingada. Muchas gracias a Daniel Marmolejo, como siempre, por estas intervenciones tan fuertes. Y le voy a